Bien, en esta segunda parte vamos a ver un par de casos concretos de tabla de verdad que lo vamos a elaborar de una forma muy sencilla, simplemente aplicando los criterios que anteriormente hemos visto sobre cada una de las conectivas que hemos estudiado. Bueno, pues partimos de una proposición hecha a base de premisas y conclusión, como la que vimos anteriormente. Si no sé hacer, quien no sepa hacer tablas de verdad suspenderá el examen. Y ocurre que no sé hacer tablas de verdad, por lo tanto voy a suspender el examen. O sea, lo que es lo mismo. Si no P, entonces Q. Y ocurre no P, por lo tanto Q. Bien, pues vamos a hacerlo de una manera ordenada. Primero haremos una columna con P y sus posibles valores de verdad, Q y sus valores. Aparece no P, entonces vamos a poner no P delante para luego operar sobre él. Iremos a continuación a no P, entonces Q. Iremos viendo los valores de verdad que corresponden en función de los de no P y Q. Seguimos con una expresión más amplia, no P implica Q y ocurre no P. Y ya por último haremos el total de la tabla con la expresión completa. No P implica Q y ocurre no P, por lo tanto, que a partir de todo lo anterior ocurre Q. Tenemos que fijarnos muy bien en cuál es en cada caso la conectiva que marca el valor de verdad. El valor de verdad viene siempre por la conectiva y su regla de verdad y la proposición, el caso de la negación, o las proposiciones, en caso del resto de las conectivas que están vinculadas en dicha proposición. Si nos fijamos, he puesto en rojo, se ve con claridad cuál es la conectiva que tenemos que aplicar en cada caso y cuáles son las proposiciones que están relacionadas entre sí. Bueno, pues vamos a empezar poniendo los valores de verdad de P y Q tal como se había visto anteriormente. Las cuatro combinaciones posibles. Dos unos, 1, 0, 0, 1 o 0, 0. Bien, la primera que vamos a hacer es la primera columna, no P. Vemos que los valores se invierten. Cuando P era 1, no P es 0. Tenemos que fijarnos, entonces, en este caso, al ser la negación de P, en la columna P y aplicar, al ser una negación, la inversión de los valores. Los 1 se convierten en 0, los ceros en 1. Bien, pasamos a la segunda columna con lo que vamos a operar. No P implica Q. Y vemos sus valores correspondientes. Recordemos que una implicación era verdadera siempre y cuando no ocurriera que el antecedente fuera verdadero y el consecuente falso. Bueno, pues aquí hay dos columnas que están relacionadas, la columna de no P y la columna de Q. Tengamos en cuenta que aunque la Q está a la izquierda y no P a la derecha, en realidad hemos de representarnos mentalmente al contrario, porque el antecedente es no P y el consecuente es Q. O sea, pongámonos mentalmente como que lo tenemos al revés. Partimos de no P y vamos a Q. De 0 a 1, 1. Si 0 implica 0, también es verdadero. 1 implica 1, también es verdadero. Solamente el último caso en el que partimos de una premisa que es verdadera y una consecuencia que es falsa, entonces la implicación es falsa, porque no puede ocurrir lo primero y no ocurrir lo segundo, como vemos entonces en la cuarta línea. Vamos a seguir realizando la tabla de verdad y en este caso aplicamos la conjunción de lo que hemos visto en no P implica Q con los valores de no P. Entonces, bueno, partimos de la columna, tenemos que unir las columnas tercera y cuarta, no P, y no P implica Q. Como es una conjunción, el resultado es que será verdadero siempre y cuando, o sea, solamente en los casos en que los dos sean verdaderos. Estamos afirmando que las dos ocurren, por lo tanto, solamente cuando tenemos un 1 en las dos columnas con las que estamos ahora mismo trabajando, pues tendremos un 1 en la columna que recoge el resultado final. Entonces, vemos, no P es 0, no P implica Q es 1, pues entonces la conjunción 0. Cuando en la primera es 0 y la segunda 1, también es 0. En la tercera sí encontramos dos 1, por lo tanto es verdadera la proposición resultante. De nuevo en la última, 1 y 0, pues será 0. Bien, ya tenemos prácticamente
resuelta nuestra tabla de verdad. Nos queda simplemente aplicar la última de las conectivas, que es una implicación condicional. Bien, pues vamos a ver el resultado. En este caso el antecedente es la quinta columna y el consecuente es la Q, la segunda. Entonces partimos de los valores de la quinta columna y vamos hasta la segunda. 0 implica 1, es verdadero, porque siendo el antecedente falso, el consecuente puede ser el que sea. En el segundo caso, 0 implica 0, también es verdadero. Como no se da el antecedente, no nos interesa cuál sea el consecuente. En el tercer caso, es verdadero el antecedente, sí tenemos que fijarnos bien en el consecuente, pero como el consecuente es también verdadero, pues también se cumple. Sería por lo tanto un 1. Y en el último, siendo el antecedente falso, es igual, el consecuente es falso, pero el resultado es que la implicación es correcta, es verdadera. Por lo tanto, hemos terminado nuestra tabla de verdad. Tenemos todos los valores de verdad, que son en este caso 1 en todos ellos. Cuando el resultado es siempre 1, estamos ante una tautología, un razonamiento que es una regla de razonamiento. Bien, válido en todos los casos. La validez en general de una deducción consiste en que cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también tiene que ser verdadera. Una deducción es incorrecta, no es válida, cuando cabe la posibilidad de que, siendo las premisas verdaderas, la conclusión a la que se llegue sea falsa. Entonces, si nosotros analizamos en el caso anterior, todos los casos eran verdaderos, pero nos vamos a centrar especialmente a este caso en el que las premisas son verdaderas para ver cuál es la conclusión. En este caso tenemos dos premisas, no P implica Q y no P. Entonces vamos a ver cuándo en estos casos son verdaderas. Vemos que es en la tercera columna. El resultado tiene que ser también verdadero, Q. Bien, y ocurre. Por lo tanto, estamos en una deducción que es completamente válida y es correcta. Por lo tanto, bueno. Vamos a ver otro caso para afianzar el manejo de las tablas de verdad y vamos a imaginar otra proposición. Cuando ocurre P, ocurre Q. Y no ocurre P. Por lo tanto, decimos no ocurre Q. Voy a poner un caso concreto. Siempre que llueve, el suelo se moja. Y ocurre que no ha llovido. La conclusión es que el suelo no se ha mojado. El suelo tiene que estar seco. Vamos a ver si este razonamiento es válido llevando a cabo una tabla de verdad. Bueno, vamos a proceder de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Vamos poniendo en diferentes columnas con los valores de verdad. Empezamos por P y Q, que siempre son los mismos, y luego vamos a ir construyendo progresivamente toda la expresión, viendo los valores de verdad de cada una de las conectivas que aparecen en esta expresión, en esta proposición compleja. Bueno, pues entonces vamos a empezar por lo primero, P implica Q. De nuevo, aplicando los valores, encontramos con que solamente en el segundo caso estaríamos en un caso incorrecto, ¿no? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Seguimos con el valor de no P, que consiste en la inversión de los valores de verdad de la columna de P. Cuando era 1 es 0 y cuando es 0 es 1. Con no Q, que también aparece y lo vamos a hacer ya para poder operar con él con facilidad, pues hacemos lo mismo. En este caso lo que invertimos son los valores de verdad de la columna Q. Bien, a continuación aplicamos la conjunción de P implica Q y no P. Por lo tanto, tomamos en consideración esas dos columnas. La tercera, que es P implica Q, y la cuarta, que es no P. El resultado es que tendremos un 1 cuando los dos sean 1, porque estamos ante una conjunción. Primer caso es 0, porque es 1, 0. Segundo 0, porque es 0, 0. En el tercero es 1 y 1, por lo tanto 1. Y el cuarto de nuevo es 1 y 1, por lo tanto un 1. También es verdadero. Ya solo nos queda, para completar la tabla de verdad, es aplicar el valor de la implicación final del condicional, que vamos a hacer. Tenemos por un lado el valor de P implica Q y no P, que es la penúltima columna,
y ese es el antecedente y el consecuente es no Q, la columna anterior. Entonces, de nuevo, recordemos, tenemos que hacerlo de derecha a izquierda, porque es donde es la disposición que tienen actualmente estas columnas. Entonces, 0 implica 0, es verdadero, porque siempre que partimos de un antecedente que es falso, el consecuente nos da igual cual sea, porque no niega la implicación. El segundo caso igual, empezamos por 0, la conclusión es 1, pero bueno, es correcta, porque no altera la verdad de la implicación. Sin embargo, en la tercera línea, si vemos que un antecedente verdadero nos lleva a una consecuencia falsa, por lo tanto, aquí nos encontramos con que no se cumple y por lo tanto es 0. De nuevo en el cuarto tenemos 1 implica 1, por lo tanto 1, en este caso sí. Bueno, vamos a analizar entonces si estamos ante una proposición correcta. Nos vamos a fijar en los casos en los que las premisas son verdaderas y vamos a ver si la consecuencia también lo es. Vemos que tenemos en la tercera y en la cuarta columna los casos en los que las premisas son verdaderas, pero hay uno de ellos que nos llama la atención, que es el tercero, donde vemos que P implica Q es verdadero, no P también es verdadero, sin embargo no se da Q, es falso. Bueno, es suficiente para saber que nos encontramos ante un razonamiento que no es válido. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué no? El razonamiento que hemos puesto como ejemplo, cuando llueve el suelo se moja y no ha llovido, por lo tanto el suelo no debe estar mojado. Bueno, no es un razonamiento válido. Podemos encontrar que no llueve y el suelo está mojado. Por una razón tercera, pues simplemente, por ejemplo, porque lo han regado, ¿no? Este sistema, la tabla de verdad, nos vale, por lo tanto, para que nos demos cuenta que el razonamiento con apariencia de correcto, pues en realidad no lo era. Bien, este es el procedimiento que vamos a seguir en cualquier tabla de verdad que nos planteemos. Premisa y las premisas que sean implica la conclusión. Vamos haciéndolo de una forma progresiva y simplemente nos vamos fijando en los criterios que se han visto anteriormente para la aplicación del valor de verdad, y una columna cuando es una negación o dos columnas cuando se trata de cualquiera de las conectivas que hemos visto a continuación. Bien, y esto es todo. Podemos ver que siguiendo este procedimiento, aplicando los valores de verdad de las conectivas, pues se puede poner a prueba la validez de cualquier argumento deductivo del tipo de los estudiados por la lógica proposicional. Y esto es todo.